Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este video continuaremos con nuestra exposición de la filosofía y el planteamiento de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, a quien señalamos en nuestra sesión anterior como una de las figuras más emblemáticas y claves del pensamiento hermenéutico, y que sin duda hizo de la hermenéutica un modelo para pensar distintas problemáticas. Lo que yo les había dicho, ¿no? Retomando un poco nuestra sesión anterior, lo que yo les había dicho es que Ricoeur es un filósofo que, lejos de querer brindar una teoría general o absoluta de la interpretación, va abordando distintos planos, distintos registros como la ética, la política, la exégesis bíblica, la crítica y la teoría literarias, el psicoanálisis, subrayando en todos estos ámbitos el fenómeno universal de la comprensión y de la interpretación, ¿no? El problema central de la hermenéutica es que continuamente estamos interpretando, comprendiendo, leyendo, bajo qué claves, bajo qué horizontes, qué significa esto interpretar, bajo qué elementos o con base en qué elementos ocurre esto, ¿no? Estas serán las preguntas que guían fundamentalmente su reflexión filosófica, repito, en muy distintos ámbitos y de forma muy interdisciplinar. Algo muy característico del planteamiento de Paul Ricoeur es justamente su apertura a distintas tradiciones, su apertura a distintas corrientes. Nosotros subrayábamos, por ejemplo, su influencia, la influencia que él recibe del personalismo francés, de Mounier, cierta filosofía existencial por parte de Jaspers y por parte de Gabriel Marcel. Después, por supuesto, una interpretación, una recepción de Husserl, de Heidegger, de Gadamer, y después corrientes diversas de pensamiento de la filosofía analítica, el psicoanálisis, el estructuralismo, en fin, es un filósofo sin lugar a dudas ejemplar, en tanto que buscaba siempre integrar, ¿no? Lejos de presentar una zanja, lejos de dividir, lo que él quería mostrar muchas veces era la complementariedad de diversos puntos de vista, ¿no? Y hacer eso redundaba, a su entender, en una mejor comprensión de las cosas. Por eso decíamos que él caracterizaba su pensamiento como un pensamiento del camino largo, ¿no? Mientras que Heidegger quería ir directo a la tierra prometida de la ontología y de la comprensión, bueno, Ricoeur, al igual que Gadamer en algún sentido, pues ve importante recuperar o reintegrar disciplinas o aportes provenientes de otras áreas que sin duda son imprescindibles para tener pues una concepción o una imagen más clara de quiénes somos, de qué es la sociedad, de, en fin, de entender los asuntos humanos desde una perspectiva honda y profunda. Esa complementariedad o ese tratar de hilvanar puntos de vista diversos salía un poco a colación, como les hice mención, en este libro de Ricoeur sobre Freud del año 1965, en el cual acuña esta famosa frase de los maestros de la sospecha, ¿no? Donde estarían incluidos, pues, de un modo paradigmático, Marx, Nietzsche y Freud.
¿Por qué traigo esto en relación con el tema de la complementariedad o el rescate de distintos puntos de vista? Bueno, porque para Riquet es importante justamente pasar por estos críticos, ¿no? Que ponen de relieve cuestiones que quizás son desatendidas, que muestran que lejos de alcanzar la verdad sin más, ¿no? Hay capas o substratos que ya pueden ser los intereses de la sociedad más productiva y más, o mejor dicho, más adinerada o más empoderada, los intereses de cierta moral, de cierta postura religiosa, los intereses que someten o normalizan a los individuos, etcétera. Bueno, a todas esas cuestiones, a todos esos desafíos hay que atenderlos. No se puede simplemente desatender o no se puede simplemente poner de lado esas cuestiones, sino que si nosotros aspiramos al sentido y si nosotros aspiramos a la comprensión, como de hecho lo hace Riquet, ¿no? Su hermenéutica es una hermenéutica de la apuesta del sentido. Eh, bueno, pues tenemos que pasar por ese momento, ¿no? Por ese momento de diseminación, de ocultamiento, de negatividad, si lo dijéramos hegelianamente, para después reapropiarnos o apoderarnos de los fenómenos que estamos estudiando de un modo más profundo, de un modo más completo. Bien, eh, la cuestión también donde nos quedamos en la sesión anterior aludía a la metáfora, al libro de 1975 de Paul Ricoeur, La metáfora viva, en el cual justamente hace un estudio de la metáfora desde desde distintos horizontes, ¿no? Desde el horizonte de Aristóteles, del estructuralismo, de la filosofía analítica, de Heidegger, ¿no? Pero de alguna forma es muy, eh, digamos, conveniente o estratégico, a mi entender, tratar de leer el aporte de Paul Ricoeur en contraposición, como les decía, a un estudio de Jacques Derrida contenido en el libro de este último titulado Los márgenes de la filosofía. El, el estudio al que me refiero se llama La mitología blanca. Creo que me confundí y en el video pasado le dije la metáfora blanca. Corrijo, ¿no? El estudio de Derrida se titula La mitología blanca y ahí Derrida básicamente retoma esta idea nietzscheana de este ensayo de sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de que todo el lenguaje es metafórico, ¿no? Que todo el lenguaje de alguna manera es un juego de diccionario, que las palabras están en concatenaciones no del todo estables y que nunca pueden asir completamente la realidad, ¿no? Incluso las palabras que aluden a actos psíquicos o filosóficos o especulativos, ¿no? Pues todas ellas estarían cargadas de un contenido metafórico, ¿no? La sustancia como aquello que está por debajo y que permanece, el theorein como lo que se ve, el eidos también como lo que se ve, eh, en fin, ¿no? Multiplicidad de nociones, multiplicidad de temáticas, uno podría, en último término, remitir o referir a su origen metafórico. Eh, Ricoeur va a tratar de ponderar esto y decir, a ver, en efecto, puede ser que gran parte del lenguaje tenga su origen en cuestiones o en consideraciones metafóricas, pero eso no quiere decir que eso siempre se mantenga de esta manera, que operativamente nuestro lenguaje o nuestro discurso siempre ya esté determinado metafóricamente. Lo que yo les decía, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo,
de la pata de la mesa o el brazo del sillón o las faldas del volcán. Esas metáforas son metáforas en, digámoslo así, en desuso, en tanto que ya nadie las interpreta metafóricamente, ¿no? Uno sabe exactamente cuál es el referente cuando uno está hablando del brazo del sillón. Igualmente, ¿no? Todas las nociones filosóficas, ¿no? Eh, ¿no? Por ejemplo, lo especulativo. Bueno, el especulum es también como el espejo o lo que se observa. Bueno, ya nadie lo tiene en esa consideración, ¿no? Sino que es como un nivel abstracto, un nivel general, con cierto carácter o aspiración universal, etcétera. Cuando usamos las palabras en ese tono, pues ya no repito, tienen esa base o consideración metafórica de fondo. Riquet quiere subrayar o acentuar la metáfora, como les decía, en el nivel de la predicación, en el nivel donde tenemos una predicación, usando el ejemplo muy pedestre que puse de Aquiles es un león, no lo podemos interpretar literalmente, pero es esa predicación literal que no se sostiene por sí misma, la que invita a ir más allá, la que invita a hacer una consideración de segundo orden, de segundo nivel, ¿no? Donde, en efecto, buscamos hacer sentido de esta expresión, ¿no? Y donde este enunciado, esta predicación, se revela como pertinente, ¿no? Al entender Aquiles como un león en términos de su bravura, gallardía, valentía, arrojo, etcétera, etcétera, etcétera. La metáfora entonces se convierte para Riquet en algo que es como una matriz literaria muy interesante, muy profunda, porque una metáfora es capaz de abrir un universo, un mundo literario, ¿no? Es capaz de abrir un frente nuevo de consideración de la realidad. Y eso es algo que de alguna manera va a ser muy explotado por él en toda su teoría posterior, que también se va a centrar en el fenómeno de la narración. Pero quisiera detenerme en este aspecto o en este punto, ¿no? Para Riquet va a ser muy claro, al igual que para Gadamer, ¿no? En ese sentido ahí hay una convergencia, incluso quizás una posible influencia de Gadamer sobre Riquet, en decir que, por ejemplo, la literatura no es que retrate la realidad sin más, no es que sea simplemente mímesis en el sentido pasivo de una copia fiel, ¿no? Sino que la literatura, ya desde el ámbito de la poética o en el ámbito del discurso narrativo, reconfigura, reinterpreta, ¿no? Pone las cosas bajo una nueva luz. Nosotros, al ser capaces de habitar en esos mundos que la literatura inaugura o la literatura abre, somos capaces también de interpretar nuestro mundo fáctico de un modo mucho más rico, mucho más abarcante, ¿no? Como yo les decía un poco también hablando acerca de Gadamer y que creo que ahí hay una coincidencia, un punto de convergencia importante. Los celos de Otelo nos ayudan a entender mejor la experiencia universal de los celos, ¿no? La desazón o la congoja del rey Lear ante la ingratitud, la traición de sus hijas, pues nos ayuda a entender de mejor forma ese fenómeno cuando se presenta en las relaciones humanas que nosotros sí atestiguamos fácticamente. Eh, Esto va a tener como consecuencia también que en último término pues la literatura sí sea capaz de tener una referencia ética, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir,
No es que la literatura como tal tenga una función primaria o preponderantemente moralizante de educarnos de qué está bien o qué está mal, pero sí ejercita nuestro juicio, sí ejercita las facultades que empleamos cuando emitimos juicios morales, cuando hacemos valoraciones morales, y ese ejercicio o esa inserción que se da en el juego narrativo, en el juego de la lectura en general, pues hace, repito, que nuestra visión del mundo se depure, sea más adecuada, y repito, eso tiene como una de sus consecuencias el hecho de que la literatura pues, pueda tener esa incidencia en el mundo, ¿no? Porque de alguna forma ciertas concepciones, por ejemplo, de corte estructuralista o postestructuralista, que hablan justamente solo de las estructuras de los discursos literarios en un nivel interno, casi casi encapsulado o cerrado en sí mismo. Bueno, pues si esto es así, entonces la literatura no puede decir nada acerca del mundo, no puede ejercerse crítica social a partir de ella, no puede tener alguna incidencia en algún imaginario político, social, ¿no? Solo es en la medida en que hacemos una especie de puente o de vínculo entre la dimensión, vamos a decirlo así, narrativa, ficcional de los poemas y los relatos con nuestro mundo fáctico, solo en la medida en que establecemos un puente de ese orden, pues podemos darle, por decirlo así, un papel revolucionario a la propia literatura, ¿no? Esto lo seguiré ahondando un poco más adelante cuando hable de la obra de Ricoeur, Tiempo y Narración. Quisiera decir un par de cosas más acerca de la metáfora antes justamente de pasar hacia ese otro tema, ¿no? Y bueno, decir algunas cosas más acerca de la metáfora me permitirá también eh, decirles algunas cosas de la concepción general de Ricoeur, ¿no? La concepción general de Ricoeur en términos de su planteamiento hermenéutico. Aquí creo que vale la pena justamente retomar eh, la noción, un segundo, creo que vale la pena retomar eh, la noción entre la diferencia entre lengua y habla o discurso, ¿no? Que introduce Ferdinand de Saussure, el famoso lingüista francés de principios del siglo XX. Lo que Saussure, que es un pensador estructuralista, ¿qué quiere decir esto de estructuralista? Pues que justamente busca estructuras fijas, atemporales, que siempre se manifiesten, por ejemplo, en los lenguajes, ¿no? Y que ese sería sobre todo aquello que debiera ser el foco de atención del lingüista. Bueno, según Saussure, ¿no? Ese es el nivel fundamental del análisis, ¿no? La lengua como un hecho abstracto, por decirlo así. Sin embargo, aunque esto es importante y Ricoeur lo va a considerar como algo destacado, ¿no? Los postulados, por decirlo así, del modelo estructural que podríamos sintetizar de la siguiente manera. Uno, aproximación sincrónica, es decir, no abierta al tiempo, ¿no? Que eso sería la aproximación diacrónica, ¿no? Los postulados del modelo estructural: uno, aproximación sincrónica; dos, la delimitación de un conjunto finito de entidades discretas; tres, los significados derivan de las oposiciones; de todas las relaciones son inmanentes al sistema.
Y en palabras de Ricoeur, desde esta perspectiva estructuralista, que después otros van a aplicar a otros ámbitos, como Claude Lévi-Strauss a la antropología o Louis Althusser al ámbito del marxismo o Roland Barthes al ámbito de la crítica literaria. Bueno, estos postulados que se mantienen muy estables en esta clase de autores conducen a lo siguiente, dice Ricoeur. El lenguaje ya no aparece como la mediación entre mentes y cosas. Constituye un mundo en sí mismo dentro del cual cada elemento solo se refiere a elementos del mismo sistema. A ver, este tipo de abstracción es sin lugar a dudas importante. Este tipo de abstracción es sin lugar a dudas destacable. Sin embargo, a juicio de Ricoeur, esto es incompleto. ¿Por qué sería incompleto? Porque pues el lenguaje en realidad siempre tiene un ámbito de referencia, ¿no? El lenguaje se utiliza para comunicar, para que la gente se entienda, para que la gente de alguna manera tenga una incidencia en el mundo a partir de sus palabras, ¿no? Es decir, el discurso o justamente el, el habla, ya como el hecho concreto, pues es en última instancia aquello a lo que apuntamos, aquello que queremos hacer, ¿no? Comunicarnos, entendernos, transmitir ideas a otras mentes que aludan justamente a hechos o a cuestiones del mundo. Perder eso de vista hace que no las consideraciones ya sea de la historia, ya sea de la literatura, cualquier fenómeno que pase por el lenguaje, pues se encapsulen, ¿no? Tengan un tono o un carácter de inmanencia. Y a eso se quiere oponer Ricoeur, ¿no? Por decirlo, por ejemplo, con con el lenguaje justamente de los actos de habla de Austin y de Searle, podríamos decir que, pues de alguna forma, en el lenguaje hay actos locucionarios donde se dice algo eh, y perlocucionarios con los cuales se hace algo, ¿no? Se llega a algo, ¿no? Se produce un efecto, ¿no? Se hace una especie de transformación en las cosas. Bien, otras cosas que podríamos eh, decir, ¿no? Bueno, en este tenor, entonces, la metáfora es para algo, tiene un propósito, tiene una finalidad, ¿no? Eh, tiene una función identificadora y una función predicativa, ¿no? Eh, es decir, eh, en la discursividad, que es este nivel del lenguaje ya ejecutado, pues existe una constante relación entre individualizaciones dadas por la identificación nominativa y generalizaciones dadas por la predicación, lo cual significa que hay una polaridad ya presente en los actos simples de discurso que se enriquecerá en los que, como la metáfora, alcanzan mayor complejidad o se extienden mayores vericuetos semánticos, ¿no? Es decir, el lenguaje individualiza, pero a su vez proyecta ciertas generalidades, proyecta ciertos rasgos que muchas veces no son de patrimonio exclusivo de aquel sobre quien predicamos, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje tiene esa función tan distinguida y tan privilegiada en nuestro acceso al mundo, ¿no? Eh, y bueno, lo que decíamos, ¿no? La locución es un decir, ¿no?
y la ilocución es hacer algo al decir. Pues bien, en el enunciado metafórico se crea una realidad que no estaba ahí antes del enunciado, que no es pues una realidad solamente designada, señalada, sino sobre todo construida, ¿no? Es decir, hay el acto de la locución, el decir, la ilocución, el hacer algo al decir, la perlocución, que serían los efectos en el mundo, ¿no? Y la realidad que se crea, es decir, esta dimensión ilocutoria de la metáfora, es una realidad sobre todo construida, pero que tiene tales rasgos que nosotros podemos insertarnos y habitar en dicha realidad, ¿no? Eh, bien, bueno, eso podríamos decir en términos generales, ¿no? Eh, para Ricoeur, como para Gadamer, ¿no? Esto también hay que decirlo, el lenguaje cobra una especie de vida propia en el momento en que ya se plasma en la escritura. Esto quiere decir que eh, de alguna forma estos autores coinciden en una crítica al planteamiento de la hermenéutica romántica de Schleiermacher y Dilthey, ¿no? Donde había que buscar los actos psíquicos, las experiencias, las vivencias de los autores, ¿no? ¿No? Sino que el lenguaje escrito ya inaugura su propia realidad que justamente para manifestarse o develarse, pues necesita de un lector, ¿no? Ya el autor, ¿no? Se convierte, por decirlo así, en otro intérprete de su propia obra al momento en que la termina y la concluye, ¿no? Al momento en que la somete, ¿no? Ya a la posteridad o a un público, pues en ese instante o en ese momento ya será cuestión de los lectores, de los intérpretes, asir el mundo literario creado por el autor, pero en sus propios términos, proyectando quizás sus propias cuestiones, sus propias imaginaciones, sus propias experiencias, pero siempre de la mano de un referente en el texto, ¿no? Eh, es decir, la lectura va a ser una especie de ejercicio entre una especie de dialéctica entre objetividad y subjetividad, ¿no? No existe el texto absoluto, por decirlo así, ni tampoco, o sea, el texto absoluto entendiendo como el texto sin ninguna especie de contaminación por parte del lector, sino que se prístinamente se puede entender absolutamente por sus propios términos, sin referencia a quién lo lee, pero tampoco es el lado opuesto, ¿no? Tampoco es esta cuestión de que cada cabeza es un mundo, cada quien lo lee como se le da la gana y no hay criterios de consenso ni de discusión posible acerca de los textos. En ese sentido, pues claramente Ricoeur busca una vía intermedia, ¿no? Busca un camino intermedio. Quisiera leer algo eh, sobre la diferencia entre sobre la diferencia entre el lenguaje desde un punto de vista oral y escrito para que podamos reforzar este punto que acabamos de ver. Un segundo.
No, quisiera eh, leer algo. eh, bueno, a ver, serían dos pasajes, ¿no? Eh, Esto lo estoy tomando de un texto de Ricoeur que se llama Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica, ¿no? Eh, y aquí leemos lo siguiente. El discurso, ¿no? O sea, esta dimensión del habla ya ejecutada, que esto puede también canalizarse en la escritura, es lo que se refiere al mundo, a un mundo. En el discurso oral, esta circunstancia significa que aquello a lo cual el diálogo se refiere, en última instancia, es la situación común a los interlocutores. En cierto modo, esta situación rodea al diálogo y sus señales pueden ser mostradas por un gesto con el dedo, por ejemplo, o designadas de manera ostensiva por el propio discurso, mediante la referencia indirecta de otros indicadores, los demostrativos, los adverbios de tiempo y lugar, los tiempos del verbo, etc. Diremos entonces que en el discurso hablado la referencia es ostensiva. Eh, ¿Qué acontece en el discurso escrito? Diremos que el texto ya no tiene una referencia. Sería confundir la referencia y la mostración, el mundo y la situación. El discurso no puede dejar de relacionarse con algo. Al decir esto, me separo de toda ideología de un texto absoluto. Solo unos pocos textos complejos satisfacen este ideal de un texto sin referencia. Son textos, bueno, eso podría ser como otra forma de entender el texto absoluto, ¿no? Como algo que sea completamente inmanente y referente a sí mismo. Solo unos pocos textos complejos satisfacen este ideal de un texto sin referencia. Son textos en los que el juego del significante se separa del significado. Pero esta nueva forma solo es valiosa como una excepción y no puede dar la clave de todos los demás textos que de un modo u otro hablan acerca del mundo. Pero entonces, ¿cuál es el tema de los textos cuando nada se puede mostrar? Lejos de afirmar que en tal caso el texto carece de un mundo, sostendré sin paradoja que solo el hombre tiene un mundo y no simplemente una situación. Que ahí también claramente se ve una impronta heideggeriana. De la misma manera que el texto libera su significado de la tutela de la intención mental, ese rompimiento respecto a la hermenéutica romántica del cual hablábamos, ¿no? Vuelvo a leer. eh, de la misma manera que el texto libera su significado de la tutela de la intención mental, libera su referencia de los límites de la referencia ostensiva. Para nosotros, el mundo es el conjunto de referencias abiertas por los textos. Así, hablamos del mundo de Grecia, no ya para designar qué eran las situaciones para quienes las vivían, sino para designar las referencias no situacionales que sobreviven a la desaparición de esas situaciones y que, en lo sucesivo, se ofrecen como modos posibles de ser, como dimensiones simbólicas de nuestro ser en el mundo. Para mí, este es el referente de toda literatura, no ya el Umwelt, ¿no? Que Umwelt, si recuerdan, era lo que Heidegger llamaba el mundo circundante, no ya el Umwelt de las referencias ostensivas del diálogo, sino el Welt, el mundo, proyectado por las referencias no ostensivas de todos los textos que hemos leído y comprendido y amado. Entender un texto es al mismo tiempo esclarecer nuestra propia situación, o si se quiere, interpolar entre los predicados de nuestra situación todas las significaciones que convierten a nuestro Umwelt en un Welt, ¿no? En un mundo circundante, en un mundo. Esta ampliación del Umwelt en las dimensiones del Welt es la que nos permite hablar de referencias abiertas por el texto. Sería aún mejor decir que estas referencias abren el mundo. Aquí la espiritualidad del discurso se manifiesta de nuevo a través de la escritura, que nos libera de la visibilidad y la limitación de las situaciones, al abrirnos un mundo, es decir, dándonos nuevas dimensiones de nuestro ser en el mundo. Bien,
Entonces, me parece que con ello queda muy claro eh, que para Ricoeur la interpretación de los textos siempre alude a un espacio vital de significado, de conexiones reales que nosotros podemos habitar, que nosotros podemos ocupar, ¿no? La literatura tiene ese papel de reconfigurar o de refigurar el mundo y con ello ensanchar nuestra comprensión, ensanchar nuestro entendimiento, ¿no? Sobre una base textual, con una dimensión objetiva, pero que a su vez siempre es aproximada o siempre es vista desde una subjetividad. Y bueno, la interpretación para Ricoeur, me parece que esto es importante, busca, y aquí se ve cómo él tiene este afán conciliador del cual venía hablando. La interpretación busca ser una especie de conjunción entre explicar y comprender, ¿no? Enriquer, interpretar es aquello o esa categoría más amplia que reúne tanto explicar y comprender. Con Dilthey, como ustedes recordarán, lo que nosotros teníamos eran dos modelos antagónicos, ¿no? Un modelo de las ciencias naturales que era el de la explicación y el modelo de la comprensión, ¿no? Que sería propio de las ciencias humanas. Ricoeur, de alguna forma, dice, no, incluso en ámbitos como la crítica literaria o la interpretación literaria, ambos fenómenos se encuentran entrelazados, ambos fenómenos están hermanados de forma tal que explicando más se comprende mejor y al comprender mejor podemos explicar más, ¿no? Entonces, en el pensamiento de Ricoeur se da, repito, una especie de búsqueda de armonización de esos planos, ¿no? Y creo que eso se puede entender a partir, por ejemplo, de justamente su diálogo o la interacción de Ricoeur con el estructuralismo, que, como les decía, buscaba, como su propio nombre lo indica, encontrar o establecer estructuras definidas que se estarían continuamente replicando y que de alguna forma nos ayudarían a fijar el sentido de algo. Bueno, ¿no? De un texto, de un mito, de una narración, de una leyenda, de un etcétera. Y ahí, por ejemplo, se establece una discusión con el antropólogo Claude Lévi-Strauss en los siguientes términos, ¿no? Porque de alguna manera esto lo vamos a ilustrar con un caso muy conocido por ustedes, con el caso de Antígona. Lévi-Strauss hace un análisis de ese mito, ¿no? Estableciendo sus mitemas, ¿no? Que serían las estructuras propias del mito, siempre recurrentes. Pero dice Riquelme, eso es importante, ¿no? Tratar de establecer estructuras, recurrencias, paradigmas, pero después hay que buscar hilarlos, hay que buscar establecer su concatenación. Y es solo en ese momento del ejercicio cuando pasamos del explicar al comprender, ¿no? No hacer este análisis o esta tarea previa, por ejemplo, ¿no? Pensémoslo en algo muy pedestre, ¿no? O sea, cuando uno empieza a estudiar poemas en la primaria o en la secundaria, pues le enseñan justamente que si los diptongos, que los triptongos, que si las sinalefas, que si el encabalgamiento, que si la metonimia, o sea, a uno le van enseñando todas esas cuestiones
que recurrentemente aparecen en un plano estructural en un poema, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene un verso alejandrino? ¿No? Eh, ¿Cuándo se pueden dar ciertos poetas una licencia? ¿Qué es, no sé, la prosopopeya? ¿No? Todas las figuras literarias o retóricas que se ven en la primaria, secundaria, prepa, etcétera, pues claro que ayudan a explicar el texto, ¿no? Pero la comprensión tiene que ver, bueno, ¿y qué significa esto, no? O sea, ¿por qué está construido así? ¿Por qué quiere decir este poema, no? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su sentido? Es decir, dicho de una manera muy, muy caricaturesca, pero solo con un afán pedagógico, ¿no? Tratar de contar las sílabas del poema, pues puede ser algo importante, pero eso no nos va a ayudar a entenderlo definitivamente, si no hacemos ese ejercicio de un segundo orden. Bueno, ¿qué significan estos elementos? ¿Por qué esto está dispuesto de esta o tal o cual manera? Les leo, ¿no? Un poco para que se entienda esto. Eh, Esto es en otro ensayo de este mismo libro, del texto a la acción, un ensayo titulado ¿Qué es un texto? Aquí se dice, recordaré aquí brevemente el análisis que Levi-Strauss propone del mito de Edipo. Según este método, distribuye en 4 columnas las frases del mito. Ubica en la primera todas las que hablan de la relación de parentesco sobreestimado. Por ejemplo, Edipo se casa con su madre Yocasta. Antígona entierra a su hermano Polínices a pesar de la prohibición. En la segunda columna se encuentra la misma relación, pero afectada por el signo inverso. Relación de parentesco subestimado o devaluado. Edipo mata a su padre Layo. Eteocles mata a su hermano Polínices. La tercera columna concierne a los monstruos y su destrucción. La cuarta agrupa todos los nombres propios cuyo significado evoca una dificultad para caminar erguido. Cojo, zurdo, pie hinchado, etcétera. La comparación de las 4 columnas hace aparecer una correlación. Entre 1 y 2 tenemos relaciones de parentesco, una vez sobrevaloradas, otra vez subestimadas. Entre 3 y 4 tenemos una afirmación, luego una negación del carácter autóctono del hombre. Y cita a Levi-Strauss. De esto resultaría que la cuarta columna mantiene la misma relación con la columna 3 que la columna 1 con la columna 2. La sobrevaloración del parentesco de sangre es a la subestimación como el esfuerzo para escapar a la autoctonía es a la imposibilidad de lograrlo. Cierro de cita de Levi-Strauss. El mito aparece entonces como una suerte de instrumento lógico que disminuye las contradicciones para superarlas. Otra cita del antropólogo, la imposibilidad de poner en conexión grupos de relaciones es superada o reemplazada por la afirmación de que 2 relaciones contradictorias entre sí son idénticas, en la medida en que cada una es, como la otra, contradictoria consigo misma. Fin de cita. Bien, eso de alguna manera eh, es importante, sin lugar a dudas, ¿no? Tratar de establecer, digo, podrían ser estas estructuras como podrían ser otras, ¿no? Hay distintas escuelas estructuralistas, la del propio Roland Barthes o Valentin Prop, ¿no? Un lingüista y literato ruso que justamente tiene un famoso escrito sobre la estructura de los cuentos infantiles, cómo estos siempre tienen una estructura recurrente o hay este libro que su nombre se me olvidó ahorita, creo que es El Sendero del Héroe de Joseph Campbell, ¿no? Un psicoanalista junguiano que trató de establecer como una especie de mitología comparada, subrayando pues cuáles serían notas comunes a los grandes mitos de distintas tradiciones. Que dicho sea de paso, George Lucas estudió ese libro en su momento para imaginar o planear Star Wars, ¿no? Pero bueno, el punto es, en definitiva, que
El punto es que todo esto puede ser necesario, importante, pero después tenemos que buscar el sentido, ¿no? O sea, no puede ser simplemente como pares o dicotomías que se resuelvan por sí mismas, sino que hay que buscar encontrar el significado, la referencia a un mundo posible donde una lógica ¿no? de dioses que intervienen en los asuntos humanos, etcétera, el destino individual, el sufrimiento, la tragedia, bueno, todas esas cosas puedan tener una significación. Sin ese paso adicional, nuestra interpretación, en este caso, estaría sesgada o sería incompleta. Leo ahora algunas consideraciones de Ricoeur sobre lo que sería el interpretar mismo, ¿no? Queda entonces ensamblar el relato como un todo y ubicarlo en la comunicación narrativa. Así se convierte en un discurso dirigido por el narrador a un destinatario. Pero para el análisis estructural, los dos interlocutores no deben buscarse en otro lugar que en el texto. El narrador solo es designado por los signos de la narratividad, que pertenecen a la constitución misma del relato. Más allá de estos tres niveles, nivel de las acciones, nivel de los actantes, nivel de la narración, ya no hay nada que pertenezca a la ciencia del semiólogo. Solo está el mundo de los usuarios del relato, el cual puede eventualmente corresponder a otras disciplinas semiológicas, sistemas sociales, económicos, ideológicos, pero ya no de carácter lingüístico. Esta transposición de un modelo lingüístico a la teoría del relato comprueba exactamente nuestra observación inicial. Actualmente la explicación ya no es un concepto tomado de las ciencias naturales y transferido a un dominio ajeno, el de los monumentos escritos, sino que nace de la propia esfera del lenguaje, por transferencia analógica de las pequeñas unidades de la lengua, fonemas y lexemas, a las grandes unidades superiores a la oración, como el relato, el folclore o el mito. A partir de esto, la interpretación, si aún es posible darle un sentido, ya no será confrontada con un modelo exterior a las ciencias humanas. Estará en debate con un modelo de inteligibilidad que pertenece de nacimiento, si se puede decir, al dominio de las ciencias humanas y a una ciencia de punta de este campo, la lingüística. Bien. Entonces aquí se ve, ¿no? Ahora diré algo más acerca de la interpretación en Ricoeur, pero aquí se ve cómo para Ricoeur este nivel de la explicación, que bueno, nosotros decíamos cuando veíamos a Dilthey, ¿no? La explicación era como una especie de concatenación de cadenas causales, ¿no? Vamos a decirlo así, estaríamos solo preguntando por causas eficientes en este modelo, sin ninguna aspiración de sentido, sin ninguna aspiración teleológica. Y lo que dice Ricoeur es que no hay que descartar ese modelo, por ejemplo, al seno de las propias ciencias humanas o de las humanidades, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar, por ejemplo, en el nivel del lenguaje, ¿no? Con la ayuda de la lingüística, podemos desentrañar unidades, fonemas, lexemas, todo aquello con lo cual opera la lingüística. Podemos establecer ciertas cuestiones de causalidad en ese ámbito o incluso hablar como de los esquemas generales que guían ciertas narraciones, ya sea históricas o ya sea de ficción, pero después va a ser necesario la comprensión como una especie de apropiación. Y eso voy en lo siguiente, ¿no? Eh, que de alguna forma Ricoeur, ¿no? Cuando va a decir que la interpretación va a tener un carácter de apropiación, ¿no? Que esto pasa por una subjetividad, pasa por los ojos de alguien. Él dice, bueno, obviamente los autores de la tradición hermenéutica previa reconocieron esto, ¿no? Pero él quiere subrayar o poner esto en un primer plano, que dicho sea de paso, ahí me parece importante decir que Gadamer también ya lo ponía, ¿no? Retomando este modelo de la hermenéutica teológica de Rambach, ¿no? Que si se acuerdan, yo les dije eh,
que Rambach decía, ¿no?, que para aplicar un discurso, un sermón, ¿no?, y esto lo retomaba Gadamer, había como tres destrezas que había que desarrollar, ¿no? Le llamaba las utilitas intelligendi, las utilitas explicandi y las utilitas applicandi, ¿no? Cuando en última instancia entonces, por ejemplo, el pastor podía apropiarse las escrituras de forma tal que llegaba a una especie de aplicación, ¿no? Y llegaba justamente a transmitir en el sermón de la misa dominical aquello que correspondía a los intereses de los involucrados de un modo muy, muy puntual. Bueno, Ricoeur, me parece, va por por un sendero parecido al decir lo siguiente. Por apropiación entiendo lo siguiente. La interpretación de un texto se acaba en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra manera o incluso comienza a comprenderse, ¿no? Es decir, al comprender un texto, al dejarnos interpelar por la alteridad de un texto, podemos comprendernos mejor, ¿no? Y en ese sentido, apropiarnos del texto como algo que incide en nosotros. Que eso me parece es parte de la experiencia literaria fundamental. Este acabamiento de la inteligencia del texto en una inteligencia de sí mismo caracteriza la especie de filosofía reflexiva que he llamado en diversas ocasiones reflexión concreta. Por un lado, la autocomprensión misma pasa por el rodeo de la comprensión, de los signos de cultura en los cuales el yo se documenta y se forma. Por el otro, la comprensión del texto no es un fin para sí misma, sino que mediatiza la relación consigo mismo de un sujeto que no encuentra en el cortocircuito de la reflexión inmediata el sentido de su propia vida. Así es necesario decir con igual fuerza que la reflexión no es nada sin la mediación de los signos y de las obras, y que la explicación no es nada si no se incorpora como intermediaria en el proceso de la autocomprensión mismo. En síntesis, en la reflexión hermenéutica o en la hermenéutica reflexiva, la constitución del sí mismo y del sentido son contemporáneas. Con el término apropiación subrayaremos además dos rasgos. Una de las finalidades de toda hermenéutica es luchar contra la distancia cultural, lucha que puede comprenderse en términos puramente temporales, como una lucha contra el alejamiento secular, o en términos más verdaderamente hermenéuticos, como una lucha contra el alejamiento o el desplazamiento del sentido mismo, del sistema de valores sobre el cual el texto se establece. En este sentido, la interpretación acerca, iguala, convierte en contemporáneo y semejante, lo cual es verdaderamente hacer propio lo que en principio era extraño. Pero sobre todo, al caracterizar la interpretación como apropiación, se quiere destacar el carácter actual de la interpretación. La lectura es como la ejecución de una partitura musical. Marca la realización, la actualización de las posibilidades semánticas del texto. Este último rasgo es el más importante, pues es la condición de los otros dos. Victoria sobre la distancia cultural, fusión de la interpretación del texto con la interpretación de uno mismo. En efecto, este carácter de realización propio de la interpretación revela un aspecto decisivo de la lectura, a saber, que acaba el discurso del texto en una dimensión semejante a la del habla. Lo que nos interesa del concepto de habla no es que sea proferida, es que es un acontecimiento discursivo, la instancia del discurso. Las oraciones del texto significan hic et nunc. Entonces, el texto actualizado encuentra un entorno y un público. Retoma su movimiento, interceptado y suspendido de referencia hacia un mundo y a sujetos. El mundo es el del lector, el sujeto es el lector mismo. Diremos que en la interpretación la lectura se convierte en una suerte de habla. No digo se convierte en habla, pues la lectura nunca equivale a un intercambio de palabras, a un diálogo, sino que se acaba concretamente en un acto que es al texto lo que el habla es a la lengua, a saber, acontecimiento e instancia de discurso. El texto tenía solo un sentido, es decir, relaciones internas, una estructura. Ahora tiene un significado, ¿no? Que es el segundo ámbito, al siguiente nivel que les decía tenemos que apuntar.
¿no? El texto tenía solo un sentido, repito, es decir, relaciones internas, una estructura, ahora tiene un significado, es decir, una realización en el discurso propio del sujeto que lee. Por su sentido, el texto tenía solo una dimensión semiológica. Ahora tiene por su significado una dimensión semántica. Bien, con esto me parece que queda muy claro que hay como una especie de ética de la lectura en Paul Ricoeur, ¿no? Entendida por esta ética como un descubrimiento de sí mismo a la par que uno actualiza las posibilidades del texto, ¿no? Posibilidades del texto con las cuales yo me involucro, que no pueden ser completamente distantes porque yo estoy con mi lectura coadyuvando a crearlas o a generarlas y por lo mismo pueden tener un impacto o una incidencia en mi propia vida, en mis propias valorizaciones, en mis propias valoraciones, en mis propios juicios, en mis propias concepciones. Es decir, eh, cierto tipo de romanticismo en el cual se separa abiertamente el arte del mundo de la vida, queda Enriquer pues claramente criticado, claramente atacado o señalado, ¿no? Antes bien, el verdadero poder de la literatura tiene que ver con este carácter de reconfigurar, de transmitir ideas o cuestiones que pueden tener como incidencia una, ¿no? Una puesta en crítica o en tela de juicio de situaciones actuales, ¿no? No por nada, recurrentemente, por ejemplo, cuando vemos una situación distópica, actualmente apelamos a 1984 o Brave New World de Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley, perdón, en fin, ¿no? O a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, las narrativas tienen ese poder de interpelarnos y de que nosotros, de la mano de ellas, interpelemos o juzguemos de un modo distinto a nuestro contexto. Bien, Ricoeur entonces va a ser un filósofo que tenga un interés muy marcado o abierto por las posibilidades de la literatura y eso se va a plasmar en su gran obra de los años 80 titulada Tiempo y Narración, donde, bueno, no solo la literatura juega un papel, pero sí juega un papel sumamente destacado. Bueno, ¿qué podemos decir de esos tres enormes volúmenes de una forma más o menos sintética? Bueno, a juicio de Riquet, es claro que nosotros, bueno, voy a aludir a esas obras y también a la siguiente, que serían las Gifford Lectures que dio Riquet y que constituyen su obra sí mismo como otro, ¿no? Aquí voy a tratar esto de un modo más o menos conjunto. Eh, a ver, para Riquet va a ser claro que nosotros nos entendemos desde una perspectiva temporal, ¿no? Yo creo que ahí justamente Heidegger juega un papel importante en la consideración. Nosotros no nos entendemos bajo el paradigma de una cosa, ¿no? De un substrato que se mantiene idéntico en cada momento y en cada circunstancia. Por lo mismo, dirá Riquet que en realidad lo más propio de, digámoslo así, de entender nuestra identidad es bajo el paradigma de un sí mismo, de alguien que es capaz de atestarse, de reconocerse, de señalarse como un sujeto responsable y capaz, ¿no? Y eso lo hace mediante instrumentos de corte
literario, instrumentos, mejor dicho, instrumentos de corte narrativo. Es decir, cuando me preguntan quién soy, no doy datos del tipo mi peso, mi estatura, mi tez, sino que cuento una historia, ¿no? Y esa historia muchas veces cambia, no deliberadamente por ocultar cosas de mí mismo que son vergonzosas, ¿no? Quizás en algún momento eso pueda ser el caso, pero también porque nuestra interpretación de nosotros mismos cambia. No es que nos podamos desarraigar completamente de aquello que hemos sido, eso también lo decíamos un poco en relación con Heidegger, pero sí es un hecho que nuestra interpretación de nosotros mismos avanza, es dinámica, es cambiante, ¿no? Vamos señalando, vamos detectando cuestiones diversas y eso lo hacemos desde un paradigma narrativo. Narramos quiénes somos, necesitamos de una narración para encontrar propiamente el sentido de qué somos. Por eso Ricoeur hablará constantemente de una identidad narrativa, ¿no? Que dicho sea de paso, varios autores en el contexto anglosajón señalaron esto también más o menos en esta misma época, ¿no? Alasdair MacIntyre en el libro de After Virtue, pues señala o apunta a este tema también. Bueno, Hannah Arendt ya lo había hecho con anterioridad en The Human Condition, ¿no? Pero repito, en esta época, pues tenemos a MacIntyre, a Ricoeur y a Charles Taylor en su obra Sources of the Self, ¿no? Que también construirá Taylor lo que dirá ahí en una clave explícitamente hermenéutica, ¿no? Situando su filosofía o su aporte dentro de la tradición hermenéutica. Pero bueno, volviendo a Ricoeur. Ricoeur nos dirá, a ver, nosotros no nos interpretamos bajo el paradigma de lo idem, ¿no? De lo igual, sino bajo el paradigma de el ipse, ¿no? El ipse es como el sí mismo, ¿no? El que comparece, el que atesta, ¿no? El que se responsabiliza a partir de sus actos. Bueno, las experiencias de corte narrativo inciden en los más distintos ámbitos de la existencia humana, en el ámbito de la identidad personal, como se trata en sí mismo como otro, pero también justamente en el relato de ficción y en el relato histórico. En el tema del relato histórico no habré de centrarme en lo que atañe a nuestra exposición de Ricoeur, porque aunque es muy interesante, pues digamos es muy amplio y nos sacaría de aquello que me parece más relevante de cara a nuestros intereses. Pero bueno, ¿qué idea quisiera transmitirles acerca de tiempo y narración? Eh, Ricoeur dice ahí justamente que las narraciones son nuestra forma, o sea, la forma característicamente humana de lidiar con el fenómeno del tiempo, de organizar, de estructurar, de acomodar, ¿no? Esa dimensión que nos atraviesa de cabo a rabo, ¿no? Y que no podemos en ninguna medida soslayar. Eh, es justamente el hecho de que esa comprensión de uno mismo en términos antropológicos siempre está mediada narrativamente, que eso también va a tener una incidencia en la literatura, ¿no? La literatura, en su dimensión narrativa, parte del presupuesto de que las acciones se pueden concatenar, ¿no? Que se pueden hilvanar, que pueden tener una incidencia unas con otras, ¿no? Que de alguna forma lo que un actor se propone puede en algún momento chocar o empalmarse o reforzarse por lo que otro actor dispuso, se propuso, resolvió, etcétera. Ricoeur va a hablar en este sentido o va a recuperar
la noción de mímesis explícitamente desde la poética aristotélica, pero le va a dar un sentido bastante distinto, ¿no? Porque si bien, vamos a decirlo así, la mímesis alude a una especie de retrato del mundo, ¿no? Ese retrato, bueno, creo que Riquet ya veía que Aristóteles lo comprendía de esta manera, pues no necesariamente tiene que ser fáctico, tal cual, ¿no? Como tal lo parece interpretar Platón, sino que esto es mediado, ¿no? ¿Y qué tiene, por ejemplo, la tragedia de acuerdo con Aristóteles? Pues tiene un mitos, ¿no? Tiene un relato, eh, donde personajes actúan, ¿no? Y esas acciones pues tienen un principio, un medio y un desenlace. Bueno, eh, de alguna forma, Riquet, dialogando continuamente con el modelo aristotélico, va a proponer algo interesante en esa tesitura, ¿no? Y nos va a hablar, por ejemplo, eh, de tres dimensiones de la mímesis, ¿no? Eh, una mímesis, eh, una mímesis que él llama mímesis uno, que sería la prefiguración narrativa, ¿no? Repito, a ver, tenemos un arco de la narratividad, ¿no? Donde hay la mímesis en un nivel genérico, pero que se puede descomponer en tres perspectivas, ¿no? Mímesis uno, prefiguración narrativa. La precomprensión ya narrativa de la vida y su experiencia temporal. Es decir, un autor cuando crea una novela, un relato, una historia, ¿no? Pues manifiesta cómo él interpreta que las acciones humanas, o bueno, se tiene personajes antropomorfizados, ya sean extraterrestres, ya sean animales, etcétera. Bueno, en cualquier caso tiene una comprensión narrativa de la propia existencia que se tiene que proyectar o que tiene que incidir en su construcción textual necesariamente, ¿no? Si no, pues no entenderíamos esa narrativa si no encontramos en las acciones una intención, una deliberación, un propósito, un fin, etcétera. Después viene, en el arco de la narratividad, la mímesis 2, que sería la configuración literaria, la construcción de la trama narrativa en un mitos creador. Es decir, ¿no? Los elementos diversos son puestos en conexión, se establece la escritura, se perfilan los personajes y se cierra la obra, ¿no? El autor comienza, desarrolla y termina su obra y ese es el arco o el punto que aquí quedaría, mejor dicho, rescatado con la mímesis 2. Y la mímesis 3 es refiguración narrativa. Es la apropiación de esta trama por el lector que la aplica a la trama de su existencia, ¿no? Muy de la mano con esta concepción de la literatura que es también una comprensión de nosotros mismos, ¿no? Una comprensión de quiénes somos eh, nosotros mismos. Es decir, eh, lo que yo les decía es que y bueno, se deja ver mucho con uno de los pasajes que les leí. Hay una diferencia entre el discurso oral y el discurso escrito, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos justamente de la lectura como un diálogo, en realidad eso es metafórico, porque pues en un diálogo explícitamente lanzamos una pregunta, explícitamente se nos da una respuesta, podemos eh, interpelar al hablante o a nuestro interlocutor cuando no nos contesta de la manera que nosotros esperábamos, podemos subrayar ambigüedades,
como decía Ricoeur, en un diálogo podemos hacer una apelación ostensiva, deíctica, ¿no? De deixis, ¿no? Demostración, esto, aquello, y en el texto literario, en el texto narrativo, eso ya no ocurre, ¿no? Sino que, pues más bien es nuestra subjetividad confrontada a la alteridad del texto, ¿no? Que tiene rasgos objetivos, ¿no? Que tiene ciertas estructuras, etcétera, pero que a su vez, repito, siempre sale al encuentro con una subjetividad que tiene determinadas precomprensiones, que tiene determinadas expectativas, que tiene determinada imaginación y fantasía, y eso es realmente el encuentro que permite una refiguración. Al menos en el ámbito de la literatura es sobre todo claro que un autor, aunque por ejemplo, pudiera tener cierta aspiración o visión sobre su propia obra, generalmente los grandes autores son quienes subrayan los propios estratos o las distintas capas donde su obra podría ser leída. Es decir, entre más da a la imaginación que pensar, que reflexionar, que valorar, en ese sentido consideramos que una obra es más vamos a decirlo así, más rica, ¿no? Más abierta, que explora nuevas posibilidades acerca de la condición humana. Es decir, esto no es incurrir en un relativismo, ¿no? No es incurrir en un anything goes, ¿no? No por el hecho que desistamos de decir existe una única y absoluta interpretación de la Ilíada, una única o absoluta interpretación de la Odisea. Eh, una única o absoluta interpretación de la Divina Comedia. Es decir, aunque no tengamos esa eh, aspiración o que nadie en su sano juicio, pienso, diría esto, no por eso caemos en un relativismo, no por eso pensamos que el texto puede decir lo que sea o que puede manipularse en cualquier sentido u otro, ¿no? Más bien, ahí habría que ver qué énfasis se hacen, ¿no? Hay lectores que hacen más énfasis en tales o cuales eventos, en tales o cuales circunstancias, eh, una misma estructura lingüística, bueno, pues uno puede hacer recaer más el énfasis en el verbo que en el objeto, en fin, las posibilidades son muy amplias, son muy abiertas, pero en cualquier caso, lo que se manifiesta o lo que se revela es que interpretar un texto es dejarse interpretar por un mundo en el cual que nosotros mismos coadyuvamos a su existencia y donde nosotros imaginativamente podríamos situarnos. Eso me parece es lo importante desde tiempo y narración, ¿no? Que hay distintas aporías del tiempo, que hay Ricoeur discute y que no puedo yo ahora entrar en todo detalle en las mismas. Quien quiera leerlo va a tener una experiencia muy, muy gratificante, sobre todo si es un apasionado de la literatura y de alguna forma, Ricoeur también presenta ahí análisis puntuales de novelas, ¿no? Que son justamente novelas muy modernas e innovadoras, ¿no? En concreto, Ricoeur trata o alude ahí Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, trata La montaña mágica de Zauberberg de Thomas Mann, y En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? Ahí esas obras, justamente, dice Ricoeur, abren nuestra experiencia de la temporalidad desde distintos frentes, ¿no? De la infancia, de la adolescencia, ¿no? El comienzo de una vida, el final de una vida, cómo uno también va narrando la vida de los otros y cómo esas narraciones también inciden en la propia autocomprensión. Es decir, es un filósofo que, repito, se sirve mucho del recurso literario para subrayar cuestiones
que al final del día pues tienen una impronta en la propia metafísica, en la concepción del tiempo, en la identidad personal y en la propia ética, ¿no? Eh, ese tema de la identidad narrativa al cual aludí se vislumbra hacia el final de Tiempo y Narración y es rescatado y recogido en los términos que ya mencioné, ¿no? De esta capacidad de atestación, esta capacidad de comparecer, de responsabilizarse, de presentarse uno como un agente capaz en sí mismo, eh, en sí mismo como otro, ¿no? Donde Riquet justamente habrá de explorar pues todas las posibilidades desde distintos frentes acerca de la identidad personal, la identidad ética, quién es el otro, quién es el prójimo, cómo constituye el otro también o coadyuva la constitución de mi propia identidad, de mi propia personalidad. Hay una frase de dicho libro, ¿no? Que también sintetiza de una forma muy lograda la concepción ética de Riquet, que tiene ese, ese talante integrador eh, y reconciliador, ¿no? Eh, dirá Riquet en sí mismo como otro, como una especie de sentencia que resume su ética, que lo llama una pequeña ética, ¿no? Eh, y que se formula así, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la aspiración ética? Riquet la reconoce, cito, en la intencionalidad de la vida buena con y para otro en instituciones justas. Esta definición, ¿no? Fin de cita, ¿no? La intencionalidad de la vida con y para otro en instituciones justas, ¿no? La vida buena con y para otro en instituciones justas. Esta definición, cuyos elementos serán todos objetos de un análisis detallado, comprenden una pequeña ética. Descansa sobre una distinción entre los términos moral y ética frecuentemente empleados como sinónimos. El término de ética está reservado al proyecto de una vida lograda, y el de la moral y el término moral está reservado a la articulación de esta búsqueda en el marco de normas universales y constrictivas. La primera perspectiva, de origen aristotélico, puede llamarse también teleológica, porque se orienta a fines. La segunda, más kantiana, es deontológica, centrada en el deber dictado por las leyes. Y aquí se establece una dialéctica entre una y otra dimensión. Pensando que la intencionalidad teleológica de la vida buena es más incluyente, Riquet aboga a favor de una primacía de la ética sobre la moral. Las normas universales de la moral solo tienen sentido incluidas en un marco de intencionalidad ética. Dicho de otra manera, Kant forma parte de Aristóteles, pero Aristóteles implica a Kant. Hay ética porque debemos vivir juntos. Teniendo como objetivo la vida buena con y para otro, la ética urge a una solicitud para el otro y más especialmente por el otro que sufre, ¿no? Y que hay obviamente el tema del otro va a estar muy marcado por lo que dice o apunta Levinas, que bueno, justamente el otro tiene como un carácter de epifanía, que demanda o exige de mí una solicitud a partir de su vulnerabilidad y de su precariedad, ¿no? De la cual yo me tengo que ocupar. Después podremos decir algunas cosas a este respecto, pero centrándonos en Riquet, ¿no? Reafirmando un elemento de mutualidad, el deseo de una vida buena con otro en instituciones justas implica un sentido de la justicia, regido por la idea de igualdad. Esta exigencia de igualdad inherente a la intencionalidad ética es el punto de anclaje de las reflexiones de Riquet sobre la justicia y el derecho. Bien, ¿no? Me parece entonces que aquí se ve justamente, pues, otro ejercicio de los muchos que abarca la filosofía de Riquet de reconciliación o de integración. ¿Quién tiene la razón? ¿Aristóteles o Kant? Pues parece que ambos tienen
su mérito, ¿no? O su lugar, o habría que apropiarse de cada uno de estos autores de una manera correcta y adecuada, ¿no? Debemos de buscar la felicidad, una vida buena, eso es, sin duda, es como una especie de impulso humano primigenio, ¿no? Pero no podemos olvidar justamente que esa concepción pues no puede estar completamente desligada de mis responsabilidades y de mis deberes para con el prójimo, ¿no? En ese sentido, la vida buena o la vida feliz debe pasar por el tamiz del deber y de las obligaciones, ¿no? Porque no es cualquier vida buena o cualquier vida feliz la que se va a poder realmente validar en un ámbito común, ¿no? Sino solo aquella que haga justicia a estas exigencias. Y debemos generar un marco de igualdad, ciertas instituciones justas, que ahí también se ve otra, pues, otra inspiración, por ejemplo, esta vez de parte de John Rawls, ¿no? De su libro de Teoría de la Justicia, de 1971, donde se decía que la justicia era la virtud principal de las instituciones sociales. Bueno, solo estaremos en condiciones, ¿no? En esta pequeña ética que presenta Ricoeur en sí mismo como otro, de articular adecuadamente las distintas dimensiones o sí, los distintos aspectos de la existencia humana plena, si logramos integrar los mismos con ciertas normas de carácter universal que a su vez se vean respaldadas o convalidadas por ciertas instituciones. Bien, Paul Ricoeur es un autor muy amplio, su obra es vastísima, es imposible en un curso como el nuestro, ahondar en cada una de las facetas de su pensamiento, que también, como les decía, se enfoca o llega a cuestiones acerca de la historia, acerca de la teoría del reconocimiento, ¿no? Su último libro fue Caminos del Reconocimiento, donde pues rescataba mucho esta noción que, por ejemplo, pues sabemos que Hegel particularmente discutía, ¿no? Fichte en el marco de su concepción política y social, pero que en épocas recientes cada vez parecía tener más peso, ¿no? Por ejemplo, a partir de la figura de Axel Honneth, uno de los representantes de la escuela de Frankfurt, que también habrá de ocuparnos, ¿no? La magna obra de Ricoeur sobre la historia, la memoria, la historia y el olvido, pues presenta muchas interesantes consideraciones acerca del pasado, de la realidad histórica, cómo se constituye, qué tipo de objetividad tiene, qué deberes tenemos nosotros históricamente de rescatar a ciertas figuras o de repensar ciertas tradiciones, etcétera. Todo eso es justamente muy apasionante. Ricoeur aborda muchos de estos temas con gran lucidez y yo pues más bien invito a quien quiera seguirse ocupando de esto pues a revisar un poco estos textos, pero me parece que con las herramientas que hemos discutido en estas sesiones pues ustedes estarán en condiciones precisamente en un sentido riqueriano de apropiarse de otras partes de su filosofía o de su pensamiento que pudieran ser también de interés. Bueno, aquí concluimos esta sesión. Con esta sesión concluimos nuestra exposición de Ricoeur y pronto les haré llegar un nuevo video. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, ya sea, por ejemplo, el trabajo optativo que les di posibilidad de hacer o, por supuesto, sobre los contenidos de nuestro curso, no dejen de comunicarse conmigo. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos al habla, seguimos en comunicación.